Iniciamos con Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, 4. Quien la tenga, que la lea. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Perfecto. Dice, el apóstol habla acerca de una evidencia, le llamamos. Una evidencia de aquellos que conocen a Dios, ¿verdad? Entonces, esta cita la hemos usado varias veces, haciendo alusión a lo que nosotros conocemos por parte de Dios, que valida lo que Dios es o lo que Dios quiere. ¿De qué? De nosotros. Hemos estado hablando acerca, estas semanas, acerca de cómo Dios quiere darnos a conocer su mensaje, su verdad, su palabra, y todo eso que apunta hacia su palabra siempre nos lleva a dos cosas: a Jesucristo y a la Santa Escritura. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, que es acercándonos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, lo estamos haciendo porque, como lo hemos dicho anteriormente, o bien hemos nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mismo ha hecho una obra de salvación en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. O también porque nos hemos dado cuenta que lo que Dios dice es verdad y nosotros estamos equivocados sin Dios. Estamos equivocados al estar lejos de Él. Estamos en una posición donde no deberíamos estar y queremos reconocer que Dios tiene la razón en lo que dice sobre nosotros, que Dios tiene la razón en lo que dice acerca del hombre que vive sin Dios, y por eso estamos buscándolo o estamos yendo en pos de Él. Entonces, el texto de Primera de Juan nos muestra una evidencia, dice, para comparar o para verificar quién es el que ha conocido, el que ha llegado a conocer a Dios y el que permanece en lo que Dios dice. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle en que si guardamos sus mandamientos. Y después dice, el que dice yo le he conocido pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces estos textos son concisos, son directos, ¿no? Y estamos hablando acerca de lo verdadero y lo que no es verdadero, que en pocas palabras lo podemos decir la mentira o lo falso o lo patito, ¿no? Entonces lo verdadero es algo que se ve porque está referenciado a guardar los mandamientos del Señor. Ahora, eso yo lo considero una evidencia. ¿Por qué una evidencia? Porque es algo que, aunque yo lo he comentado aquí, nosotros no tenemos la manera de cómo ver lo que hay en el corazón de otra persona. Eso, aunque ustedes se lo quieran vender, que te leo las cartas, que te leo el tarot, que te leo la mano, que te leo el agua, que te leo lo que sea, para ver qué es lo que está funcionando entre ti y otra persona, eso no es cierto, es falso. Porque nadie tiene la capacidad de poder ver en el corazón de otra persona. Solamente, es más, nosotros mismos decimos que a veces es complicado lo que sentimos. Nosotros mismos hacemos un análisis de nosotros y decimos, es que, ¿cómo te explico? O sea, me siento y la palabra que se ha popularizado últimamente, ¿no? ¿Sabes cómo? Es que, ¿sabes cómo? Es que tipo, ¿y por qué? Porque no alcanzamos a veces a describir realmente todo lo que está pasando en nuestro interior. Ahora, la Biblia nos llama a hacer obras, nos llama a guardar mandamientos, la Biblia nos llama a seguir la senda o el camino, y a partir de que nosotros lo hagamos, podemos dar a entender algo, podemos dar un ejemplo, podemos inclusive ser juzgados justamente por las obras que nosotros hacemos, como también sean positivas o sean negativas. Aquel que grita mucho y una persona X lo escucha va a pensar que él siempre está enojado,
¿Por qué? Porque grita mucho. Hasta que te topas con alguien que resulta que en todo su pueblo todos así se comunican y no quiere decir que están enojados. Ahí me tocó, por ejemplo, con gente aquí en el trabajo que decía, dice, ¿cuánto está enojado? Hasta que llegó un compañero y me dijo, no, yo vengo de allá todos hablan así. No sabes, tú no vas a darte cuenta luego si está enojado, si está molesto, si está jugando. ¿Por qué? Porque ellos así hablan. Entonces, la evidencia que nosotros vemos es guardar los mandamientos del Señor. Y eso es lo que dice el apóstol. Nosotros vamos a cerciorarnos de que conocemos a Dios, en que guardamos sus mandamientos. Y eso nos da como la evidencia de que somos verdaderos, dice el texto bíblico. Les voy a hacer una pregunta. Denme razones que ustedes consideran, razones por las cuales yo debería guardar los mandamientos de Jesucristo. Razones. Que ustedes digan, a ver, yo debo guardar los mandamientos de Jesucristo por esto, y por esto, y también por esto. Denme sus razones, vamos a hacer una, bueno, va a estar muy picante pues esto, pero necesito que... Una palabra que me suena es por amor. Por amor, muy bien. Yo hice este intento de dibujo, es un fundamento, una columna que va a sostener algo. Entonces, esta es la que yo puse. Pero sí que es como una columna, no un cimiento. Entonces, y así le puse, por amor. Creo que es lo básico y creo que es lo que todos vamos a alcanzar a ver. Entonces, ¿qué más? Pero la razón por la que se sabe. ¿Por qué razón yo guardaría los mandamientos de Jesucristo o los mandamientos de Dios? ¿Qué me llevaría a hacerlo? ¿Por qué lo haría? Porque tienen una promesa, ¿ok? ¿Qué más? Por la vida eterna. ¿Qué más? Por la vida eterna, o sea, por ganar la vida eterna, ¿no? ¿Sería? ¿Sí? Ok. ¿Por qué más? Es que la contraparte sería, porque pues si no lo haces, no lo obtienes. ¿Cómo? O sea, la vida eterna. O sea, es una. Ok, pero ¿por qué? O sea, yo cómo me justificaría, oye, supongamos, pero ¿por qué estás haciendo eso? Para evitar la condena, por así decirlo, ¿no? Okay. Para evitar la idea de eso. Ajá, pues sí, es que sí. Ok, bien, me gusta eso. ¿Por qué más? Ajá. ¿Algún otro? Les voy a leer esto que dice el autor del libro, que es el pastor John MacArthur. Nosotros estamos llamados a amar al Señor Jesucristo, a amarlo con todo el alma, con todo el corazón, toda la mente y todas las fuerzas. Y diríamos que eso hacemos. Pero cuando vemos nuestra sociedad y vemos a la iglesia, no logramos ver esa misma devoción, no logramos ver ese mismo compromiso. Podemos ver el mismo abandono por nuestras prioridades y por las prioridades divinas. Es por eso que damos el mismo peso a las cosas pasajeras que a las cosas eternas. Por amor a Dios, se supone que nosotros decimos que obedecemos al Señor. Por amor a Dios, nosotros es como que ya una respuesta ya automática, ¿no? Pero ¿por qué tendríamos que hacer lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Pues por amor a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros y las personas inclusive menos preparadas en lo que es la doctrina bíblica, vemos que
saben que las obras buenas o las obras de caridad reflejan algo que Dios dijo que hiciéramos. Por ejemplo, ayudar al prójimo, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, dar cierta ayuda sustancial en especie, económicamente al que no tiene, darle abrigo al que está pasando por frío, darle comida al que está pasando por hambre. Hoy en día inclusive nosotros ya vivimos en otra temporada donde no solamente decimos qué triste, sino que ya damos likes por eso y ayudamos con publicaciones, ¿no? Dando likes para que otros lleven ayuda. Si das tantos likes, yo voy a enviar tanta ayuda. Yo fulano de tal voy a hacer un hospital, yo voy a hacer una escuela, yo voy a hacer una casa hogar, etcétera, etcétera. Vivimos en la época donde nosotros somos capaces de inclusive tomar parte de nuestro recurso económico y enviarlo de aquí a cualquier parte del mundo, como obras de caridad, como obras de ayuda al prójimo. Y lo que la gente casi siempre va a responder en las encuestas que tienen que ver con algo cristiano, en la pregunta ¿por qué tendríamos que ayudar a los demás? Pues es porque es algo que Dios nos mandó a hacer. Porque nosotros tendríamos que velar por alguien que no somos nosotros, pero que está pasando un mal momento, porque somos hermanos y porque es algo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, la obediencia muchas veces va a estar reflejada en el fundamento del amor, pero el fundamento del amor creo yo que se vuelve a veces superfluo porque decimos que lo hacemos por amor, pero realmente dejamos de percibir cómo se manifiesta el amor de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Por qué lo digo así? ¿Se acuerdan que hay una parte en la escritura que dice que Jesús dice, no hay más grande amor que este, de aquel que da su vida, que entrega su vida por sus amigos? ¿Recuerdan esa parte en los evangelios? Entonces, Él está llevando la propuesta del amor, la está llevando a algo sumamente exagerado. Dar tu vida por un amigo. ¿Por qué digo exagerado? Porque nosotros diríamos, pero ¿quién va a demandar mi vida? ¿Qué cosa o qué razón demandaría mi vida para que alguien que no soy yo entregue su vida por mí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el amor en el panorama de la Biblia y en el mundo del creyente y del cristiano tiene que ver con lo que Dios nos demostró que es el amor en última instancia, la entrega, el servicio, el desinterés. Entonces, el llamado a la obediencia, que es la primera parte de esta lección, quiere decir que todos estamos llamados a ser obedientes, pero de alguna u otra manera la obediencia está ligada al amor. Pero bueno, es que aquí hay, o sea, la obediencia puede ser una orden, o sea, ¿cómo explico? Un gesto de amor familiar, que es donde más común se da. Si yo tengo que entrar a la escuela a las 7 de la mañana y me tengo que despertar a las 5, mi mamá, porque me ama, se va a despertar desde las 4:30 a prepararme un sándwich. Pero si ella no puede y le manda a alguien a hacerlo, lo van a hacer porque le van a obedecer, pero no porque me amen. O sea, yo siento que hay una diferencia muy grande, porque si yo voy por la calle y veo a alguien que me pide un pan, y digo, ay, me acuerdo que dice la Biblia que lo tengo que hacer, y se lo doy como de chile, o sea, lo tengo que hacer. Pero es diferente que si yo voy caminando y veo a alguien, aunque no me lo pida, pero sé que me parece, y digo, oh, me nace a mí ese sentimiento de amor a mi prójimo, y es algo a lo mejor como que no te puedo explicar de qué es, o sea, porque no lo siento como una obligación, lo siento como es algo que me nace dar. Y para mí, o sea, para mí es una diferencia grande porque lo dice la Biblia, lo puedo hacer de mala gana, no porque lo dice. Lo hago porque me nace hacerlo por aquel que lo necesita. A eso quiero llegar. Por eso puse los signos aquí. Porque yo creo que podemos poner varias opciones, porque esto es
evidencia. Hay varias opciones, ¿no? Lo que tú dices. Yo quiero que a lo largo de la lección tengamos mínimamente dos referencias. ¿Por qué ser obedientes? ¿Por qué practicar la obediencia? Yo, para empezar, pongo por amor. Y creo que esto puede sostener todo lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar. Y quiero que ustedes me digan cuál sería otra cosa que pudiera sostener el amor. Acabas de decir algo, pero no sé si lo podemos, quieran que lo pongamos acá, si estén de acuerdo. Por amor, porque tienen promesas, por ganar la vida eterna, para evitar. ¿Qué sería eso? Que no sea el amor, para llegar a ser obedientes. ¿Qué otra cosa pudiera ser? ¿Me explico? Por ejemplo, lo que tú dijiste, yo pudiera rescatar. Lo que tú dijiste, lo hacemos porque nos lo piden. Lo hacemos por compromiso. También pudiera ser otro. ¿Por qué? Porque, como tú dices, yo no puedo, pero yo le voy a decir a alguien más que lo haga. Ese tercero a lo mejor no tiene nada que ver entre el primero y yo, pero yo se lo puedo mandar a hacer. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería esa otra cosa? No tiene que ser un antónimo de esto, no tiene que ser lo contrario de esto, pero digo otra cosa, que no sea el amor. ¿Por qué seríamos obedientes? ¿Sí me explico? Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque ese es el, creo yo, el detalle para que podamos extendernos en todo lo que vamos a platicar. Piensen. Creo que aquí, obviamente, pues todo lo que dijeron lleva parte de esa otra cosa que pudiera sostener por qué ser obedientes. ¿Por qué seríamos obedientes? La obediencia es la respuesta esperada de un cristiano hacia su Señor, pero la obediencia es más que seguir una serie de reglas. Por eso estudiaremos lo que significa ser obediente, las áreas de obediencia y algunos resultados de la obediencia. Como número 1, el llamado a la obediencia, vamos a leer 1 de Pedro 1, 14 y 15. 1 de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es que, bueno, ahorita que estamos hablando de eso, Sí. primeramente que al final la obediencia, como las obras, son resultado del cambio que hace el Señor en nosotros. Porque estamos claros que no todo el tiempo lo hacemos por amor, como dice Ruth. Lo terminamos haciendo por obediencia, pero porque es algo que si a veces no te nace en hacerlo, incluso se lo pides al Señor para que te nazca en hacerlo. Porque ese es un resultado, siento yo, de la obediencia. Es un Por nacer de resultado. nuevo. Ajá. Excelente. Pudieras, de lo que acabas de Y decir. por convicción, perdón. Muy bien, wow. Wow. Oye, y eso que no ha llegado. No ha llegado el café todavía, ya como que anda en el aire las partículas, ¿no? Convicción. Yo lo voy a poner ahí, creo que ustedes van a llegar a lo mismo más adelante. La convicción y el amor. El texto es muy bueno. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hay un estado anterior. Como creyentes siempre va a haber un estado anterior. Como hijos de Dios, antes de ser hijo de Dios, fui algo más. Antes de ser un creyente verdadero, fui algo más. Antes de volver a nacer, fui algo más. ¿Me explico? Eso lo hemos estado hablando durante todas las lecciones. Dice, habla de un tiempo anterior. Dice también, no te conformes a esos deseos que antes tenías. Pero da algo, un punto.
cuando estabas en la ignorancia. Entonces son varios puntos que arman un super argumento. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense bien, nosotros antes de llegar a los pies de Cristo es un desarrollo muy amplio, pero que no podemos saltárnoslo, aunque en la práctica no lo saltamos. ¿A qué me refiero? Una persona común en este mundo común y corriente que todos compartimos, una persona nace y sabemos que nadie le enseña a pecar. Nadie le enseña a pecar, nadie le enseña a hacer lo malo. No, pero es que nació en una casa llena de narcos. Ok, supongamos. Pero hasta en ellos se sabe decir lo que está bien y lo que está mal. Ojo. Entonces, una persona nace y todo, avanza en la vida como todos nosotros y empieza a ver que este mundo está patas para arriba. De que en este mundo te pueden traicionar, te pueden herir, y entonces esa persona se transforma en lo que el mundo quiere que se transforme. Llámese asesino, sanguinario, mentiroso, ladrón, lo que ustedes quieran, el mote que le quieran poner. Entonces, hay un momento en la vida donde Dios se manifiesta a toda persona. Y obviamente, bendito sea el Señor, se manifiesta como dándonos a conocer el amor de Dios a través de Jesucristo, dándonos a conocer el Evangelio del Señor. Y es donde nosotros nos topamos con eso y pasan dos cosas. Nuestra vida es detenida por completo, como cuando vas a 160 y se te aparece una vaca en la carretera y ¡pum!, te estampas, ya no puedes hacer nada. No te puedes parar, aunque intentes volantear, vas a salir accidentado. Entonces, llegas a eso, se aparece Jesús en ese transcurso de nuestra vida. Pueden ser en tus primeros 10 años, en tus 20, en tus 30, 40. Eso es diferente para cada uno. Y aquí es donde esta persona, pienso yo, avanza a lo que está ahora en la vida con el Señor, o se queda de este lado. Simplemente da la vuelta y no pasa del otro lado. Eso es lo que nosotros siempre vamos a contemplar cuando decimos es alguien que ya nació de nuevo. Inclusive tenemos un ritual para eso, que es el bautismo. O es una persona que prefiere quedarse en sus delitos y pecados y se queda en la ignorancia. ¿En la ignorancia de qué? Bueno, de lo que es Dios, de la palabra de Dios, qué es lo que Dios dice, cuáles son sus mandamientos, qué es lo que Dios demanda del hombre, del ser humano. ¿Me explico? Entonces dice, antes ustedes no se conformen a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, que es Dios, es santo, que dijimos ya que es santo. La santidad es algo que es distintivo de Dios, pero también está la santidad que Él provoca en nosotros. Así como el que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, a partir de aquí, si esta persona, por obra de Dios, no es por una decisión así como la gente a veces lo quiere pintar, no es que tú decides, no es tanto como eso. No es tanto como eso. Es como hay un antes y un después de Cristo. Entonces, cuando esa persona ya pasa por todo eso, ahora sí empieza a caminar en otra dirección, que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Empieza a querer vivir de otra manera y por lo tanto tiene que ser instruido. ¿Quién instruye al nuevo creyente? Los hermanos en la fe, muy bien. ¿Quién más? La palabra y Dios mismo a través del Espíritu Santo, porque es la promesa que todos tenemos viviendo en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando ese nuevo creyente empieza a caminar, ya no va a vivir en ignorancia. Pero ¿qué pasa aquí? Esto a lo mejor, esto no es lo ideal, ¿eh? Esto no tendría que ser así. Pero cuando tú empiezas a caminar en la práctica, lo ves a menudo. Yo lo he visto muchísimo y lo seguiré viendo, creo, hasta que me vaya o el Señor venga. ¿Qué pasa? Que hay personas que dicen que ya están acá, pero quieren vivir en la ignorancia.
¿A qué me refiero con vivir en la ignorancia? A no querer saber más, porque si sabes más, te limitas a que sabes exactamente lo bueno y lo malo, y pues si no sabes, pues es mejor para ti. Eso es un... O que lo sabes, y de personal, lo sabes, pero te dejas llevar por lo que el mundo te haces ignorante al no querer, o sea, saber pero no seguir. Decides, no voy a ser imitador de esto. Ese es otro punto. Ese es otro punto. La ignorancia pudiera ser también para muchos ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. Pero es, por ejemplo, los poblados, se supone, las zonas rurales, muy rurales, tienen un alto grado de... Como viven alejados, supuestamente, de las urbes, no están preparados, no tienen conocimiento, muchos no saben matemáticas, no saben leer, no saben contar, mucho menos poesía, mucho menos música, nada de eso. Tienen un, hombre, se me fue. Pero bueno, la ignorancia se da porque nosotros decimos no, pero también se da porque no hay quien nos enseñe. Entonces, la pregunta es, ¿qué es bueno y qué no es bueno? La ignorancia no es buena y la ignorancia nunca va a ser el camino. ¿Y saben por qué nosotros lo decimos? Porque los primeros cristianos fueron enseñados, como la palabra lo dice, porque el Espíritu Santo les revelaba, les enseñaba todas las cosas que tenían que hacer. Los primeros cristianos, como lo dijimos al principio de todo este curso, no tenían la Biblia completa como nosotros. Mucho menos la Biblia en todas partes en un teléfono donde lo llevo para todas partes, mucho menos. Entonces los católicos romanos lo tenían hasta con cadenas y cerrado con candado, la Biblia y todo. Llega un punto donde la ignorancia ya no es algo que uno pueda decir, ay, es que no tengo, ay, es que no puedo, es que no sé leer, es que me explico. Llega un momento en el siglo XXI donde la gente dice, ¿sabes qué? Es imposible que tú no puedas tomar con tus propias manos lo que es la palabra y empezar a aprender la mente de Dios escrita en la Biblia. Es imposible, ¿no? Entonces Dios nos llama a dejar de ser ignorantes o a no tolerar esa ignorancia en nuestras vidas y conocer. ¿Qué es conocer? Conocer la palabra. En la palabra está lo que Dios demanda de nosotros, como también lo que Dios nos ofrece, como bien lo dijeron aquí, ¿no? Porque hay una promesa, si yo sigo los mandamientos del Señor, hay muchas promesas. Pero ¿sería válido en nuestros tiempos? O sea, me refiero a que tuviste una situación difícil que te hace decir, oh, tengo que, no sé, digamos, tuviste un accidente de vida y muerte, pasas días en el hospital, despiertas y dices, voy a buscar a Dios, y te pones a leer la Biblia. Y tu interpretación es, ya soy creyente, se hace esto y se hace el otro, se hace esto, se hace el otro, creo esto, no creo el otro, ¿es válido? O sea, no creo que... ¿Es válido en qué aspecto? En el que haya guía. ¿Cómo? Que no haya una guía, que nada más tú por tu propia interpretación, si es válida la interpretación tuya. Bueno, siempre creo que en todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, por ejemplo, siempre va a estar como que la regla es la que se tiene que cumplir, así funcionan las cosas. Y están las excepciones a esa regla. Y las excepciones a esa regla muchas veces no van a representar ni el 90% de los casos, son el 1%, el 2%. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que van a afirmar que tuvieron un contacto supernatural con Dios o con la divinidad y les habló y les dijo y los llevó y los libró, milagros. Vaya, hay mucha gente que lo va a decir, pero en el 100% de todas las personas eso es un porcentaje muy pequeño. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos para validar eso? Que ya tenemos la revelación completa. Ahora, nosotros podemos decir, oye, es que sabes que me encerré, me harté del mundo, me harté de la ciudad y agarré y vendí todo y me fui a la montaña.
donde no vive nadie ni un alma más que las cabras. Y ahí me puse a vivir 12 años y estuve leyendo la Biblia todos los días, y ahora ya conozco todo lo que dice la Biblia. Y se baja. Y lo curioso es que si esa persona tiene al Espíritu Santo de Dios, como yo también lo tengo, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar el mismo lenguaje. Es así, es así. Como también, ¿qué va a pasar? Él va a bajar y va a decir, ¿sabes qué? Dios me dijo que me tienes que dejar tu casa y tu carro, porque la Biblia dice esto y esto. Y entonces, como yo también tengo el Espíritu Santo, ¿qué crees que va a pasar? ¿No? ¿Me explico? O sea, esa es una diferencia. La ignorancia, por eso digo, es que a veces nosotros queremos decir, es que yo no sabía, lo hice porque no sabía. Pero nosotros vivimos en un tiempo donde ya no podemos anclarnos a ese pretexto. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la revelación escrita de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios en nuestra lengua vernácula. Ya no podemos decir, oye, pero es que el domingo leyeron Isaías y como yo no sé leer, pues y como no fui, pues no sé, pues me la perdí. Y ahí decía que no tenía que hacer esto y ya lo hice de modo. No. O sea, la palabra ya está ahí. Si nosotros negásemos la palabra, porque hay gente que se dedica a eso, si nosotros negásemos la palabra, no estamos negando nada más un libro, estamos negando a Dios mismo. Si negamos a Dios, actuamos en contra de Dios. Y la Biblia llama a esas personas enemigos de Dios. ¿Me explico? Ni tú ni yo nos tenemos que meter ahí que Dios con esa persona se arregle. No va a terminar mal, ¿eh? Como dicen los videos, ¿no? Adelanto, termina mal. Termina mal, ¿no? Entonces, aquí la razón que yo quiero anclar a por qué vamos a ser obedientes va a ser por amor o por lo otro que acaban de decir, convicción. Si se les viene a la cabeza otra cosa, díganme. Avanzamos. Juan 14:15, ¿qué es lo que dice? Es muy conocido. Juan 14:15. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace para obedecer los mandamientos de Dios? Si me amáis, guarden mis mandamientos. Entonces, punto para Márquez, ¿no? Si me amáis, por amor. ¿Qué es lo que dice Santiago 1:22? ¿Qué es esperado de los que escuchan la palabra de Dios? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. A veces la persona, fíjese cómo yo puedo dar testimonio de que yo fui en un tiempo ese tipo de persona. ¿A qué me refiero? A que yo venía los días de reunión a la iglesia y me sentaba, pero porque yo tenía un compromiso de asistir. Yo veía como que era lo correcto que yo tenía que hacer, pero yo venía, participaba, hablaba, cantaba, me sentaba, me paraba, me volvía a sentar, guardaba silencio, decía amén, etcétera, etcétera. Pero si tú me preguntabas a la hora que yo salía de la reunión, oye, ¿y qué fue lo que hablaron? Tenía mi mente en blanco. No recordaba nada, como el sartén de teflón, ¿no? Que no se le pega nada. Y decía, no me acuerdo. Y entonces la gente hacía las típicas reacciones, ¿no? Así de interesante estuvo. Y muchas veces yo recuerdo que yo le adjudicaba que no recordaba algo de las prédicas o los sermones a los pastores. Decía, no, pues que predica bien mal. No, pues es que enseña bien aburrido, etcétera, etcétera, ¿no? Un tipo de cliché. Pero la cosa no era esa persona, que pudiera ser la persona más aburrida, si tú lo quieres ver así, desde nuestro punto de vista, ¿no? Personal. Pero el detalle está que yo ya no valoraba, que yo ya no sentía la misma fascinación, la misma pasión, el mismo amor por lo que estaba haciendo, que era mi relación con Dios. Es así como es, o sea, aunque suene negativo, triste, muchos hemos pasado por eso. Y si nosotros logramos reconocer
que en ese momento estamos haciendo las cosas mal, podemos ser ayudados por el Señor para cambiar. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, tiene una clave el texto. Dice que los oidores que no lo hacen se engañan a sí mismos. ¿Por qué te engañarías a ti mismo? Porque, fíjense, es lo curioso que no pasa nada más aquí en Occidente, también pasa ahí en Oriente, de que nosotros solemos decir que hacemos lo que hacemos porque queremos. ¿Sabes qué? Oye, ¿por qué vas al gimnasio? Porque quiero. Oye, pero ¿por qué no vas así? Porque no quiero. Oye, pero ¿por qué estás peleado con esa persona? Porque quiero. Oye, pero ¿por qué perdonaste a fulano? Porque quiero. Entonces, todas las personas solemos hacer uso como que de esa libertad que tenemos, pero nuestros actos a veces hablan más que las palabras. Y esos actos, a través de la Escritura, dice que el que solamente es oidor y no hacedor de la palabra, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo, ¿por qué? Porque queremos aparentar una piedad, una santidad, una espiritualidad que no tenemos. ¿Es culpa de nosotros? Hemos hablado en otras lecciones, tenemos parte de culpa, porque solemos alimentar nuestra parte carnal en vez de nuestra parte espiritual. Y eso es algo que también nos corresponde a nosotros. O sea, la obra de Dios, ¿cuál es la obra de Dios? Alcanzarnos, convencernos de pecado, decir que nuestra vida se está yendo al traste si no le entregamos y le rendimos nuestro ser a Dios. Y eso solamente el Señor lo hace. Solamente el Señor es capaz de convertir a una persona en otra cosa. Pero después de que hemos sido ya víctimas del amor de Dios, queda en nosotros decir: Señor, te voy a buscar. Señor, voy a leer tu palabra, la voy a conocer, la voy a meditar. Señor, voy a empezar a hacer lo que tu palabra me dice ahora. Entonces, esas cuestiones, el texto dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque esos oidores se engañan a sí mismos. Está muy claro, pienso yo, el texto. Pero sigamos adelante. Parte número 2, el llamado a seguir a Cristo. La obediencia tiene que ver con el seguir a Cristo. Vamos a ver por qué. Voy a hacer una pregunta. Vamos a Lucas 9:23. ¿Qué es requerido de una persona que sigue a Jesús? Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pregunto, ahí hay 3 cosas. Menciónenme esas 3 cosas que se requiere de una persona que está siguiendo a Jesús. Negarse a sí mismo. ¿Cómo? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, ¿ok? ¿Qué más? Tomar su cruz. Tomar su cruz, ¿qué más? ¿Ah? ¿Mande? Seguirlo. ¿Entendemos estos conceptos? Les pregunto. Si yo les digo, ¿qué consideran ustedes que es negarse a sí mismo? ¿Cómo me niego a mí mismo? Muchas maneras, porque en el yo, en el vivir diario, en
mí mismo, porque ese es mi pensamiento humano, y sigo a Cristo haciendo lo que dice. Si mi sentimiento dice estoy iracunda, me niego a mí misma y hago lo que dice, o sea, imito a Jesucristo. Bueno, siento yo que así me niego a mí misma para seguirle a Él. Muy bien. Entonces, podemos decir que tú estás poniendo a la persona y a Jesucristo. Entonces, podemos decir que yo quiero hacer algo. Es más, tengo un sentimiento muy grande de hacerlo, pero antepongo a Dios y renuncio a lo que yo quiero hacer. Renuncio a mi sentimiento, renuncio a mi decisión, inclusive por así decirlo. Y al renunciar a eso, me niego a mí mismo. ¿Sí? Incluso a lo que quieres, pues, a tu carne, a todo. Esa es otra cosa que también me gustaría. Es renunciar, por ejemplo, a como esta palabrita. Abstenerse. ¿Qué es eso? Quiero hacerlo, pero no lo hago. Quiero hacerlo. Me siento atraído a hacerlo, pero me abstengo. O sea, ¿se entiende? Negarse a sí mismo. ¿Qué otra cosa entiende? Negarse a sí mismo. ¿Cómo más lo aplica? Esta palabrita está de moda en los círculos de Libra Alto y todo eso. ¿Qué es rechazo? ¿Qué es rechazo? Yo tengo la misma, fíjense cómo la verdad es la verdad, la diga quien la diga, ¿eh? En eso vamos a estar de acuerdo si lo pensamos. La verdad es la verdad, así la diga alguien que está encerrado en la cárcel. Mucha gente dice que es sabiduría, y pues la sabiduría siempre es verdad, supuestamente. Pero yo digo que la verdad es la verdad, dígala quien la diga. Entonces, el rechazo es cuando sabes que yo sé que eso que quiero hacer, eso que se me presenta la oportunidad de hacer o de tomar, ¿me explico? De aplicar y sabes que hazlo, ya es tuyo, ya, al toque es tuyo, si tú lo quieres es tuyo, ahorita estás. Pero eso, como ya no estoy en la ignorancia, ya sé lo que Dios dice que debo hacer ante esta situación, yo lo puedo rechazar. ¿Qué quiere decir? Que yo sé que tengo la cualidad, la fortaleza, la dureza, la fuerza para decir no. ¿Me explico? ¿Se acuerdan de la vez que José estaba en la casa ya del gobernante, de Potifar, creo que se llamaba? Y tenía a su esposa, y la historia bíblica dice que la esposa se le insinuaba a José, que él quería tener sexualmente a José. Y lo hizo una vez, y lo hizo otra vez. Y la Biblia dice que la última vez, antes de que fuera encerrado en la cárcel José, lo que hizo fue que salió huyendo, rechazó. No solamente no solamente dijo me voy a abstener de tomar a la mujer, sino que la rechazó. No solamente renunció a no, ¿sabes qué? No lo tomo. No. ¿Por qué? Porque ella estaba ahí, ya pegadita ahí, ¿me explico? Entregándose, pero él la rechazó. Al rechazarla, a lo mejor la Biblia no dice que José estaba bien en llamas, ¿no? Ya casi cae, la Biblia no dice eso. Pero lo que sí entendemos es que la mujer era hermosa. ¿Me explico? Entonces, que José era hombre. Y que José era hombre. Entonces, negarse a sí mismo también podía ser un rechazo. ¿Por qué? Porque él sabía que no lo tenía que hacer. ¿Me explico? Porque él no estaba en la ignorancia. Él sabía lo que sí tenía y podía hacer y lo que no. Entonces, negarse a sí mismo muchas veces representa estas cuestiones que ustedes han comentado y que yo me gustaría como que dar otros sinónimos, ¿no? Que sería el rechazar, el abstenerse o el renunciar a sí mismo, a lo que yo quiero. Ahora la segunda, toma tu cruz cada día. ¿Qué significaría eso?
nosotros, toma tu cruz, sígueme, toma tu cruz, ¿qué sería eso? Les voy a poner como en entredicho. Sabemos que el que tomó su cruz y fue por la vía dolorosa hacia el Gólgota, hacia Jesucristo, y eso fue un castigo. Aparte de ser un castigo, fue algo que lo denigraba más, que lo avergonzaba. ¿Por qué? Porque estaba cargando el instrumento con el cual él iba a ser martirizado. ¿Me explico? Es como, o sea, no creas que es como mi mamá o mi abuelita que decía, tráeme el cable de la plancha, porque yo me había cortado mal. Y tráemelo o te va peor. Y ahí voy. Y eso, no manches, ¿cómo es posible que todavía voy a ir a traerlo? Y me va a golpear. O sea, no es así todavía. Es la cruz. ¿Sabes qué? Te vamos a colgar en la cruz y ahí te vas a morir desangrado. Pero todavía, que ya está pactada tu muerte, quiero que cargues esto de aquí hacia el cielo. Toma tu cruz. ¿Qué significaría para nosotros hoy en día tomar nuestra cruz? Yo no entiendo porque nos damos mucho de trabajo para hablar de alguien muy fastidioso. Yo O de entiendo algo muy fastidioso. como cargar con tus, ya sea algo malo que tú hiciste o incluso cosas malas que ya viviste. Es como de que pues cada quien sabe la cruz que carga o algo así, es lo que he escuchado, pues es lo que yo entiendo, como cargar con tus cosas malas que tú hiciste o las cosas malas que se te han hecho o lo malo que te ha sucedido, por así decirlo, ¿no? O estoy mal. No, las escucho, yo las quiero escuchar. Eso es lo que yo entiendo. Ok, ¿qué sería? Toma tu cruz. Tomar tus pecados Tomar todo es como algo pesado, ¿no? Como algo que... Obviamente la cruz es pesada. Obviamente. Y de acuerdo al ejemplo que tenemos en Jesucristo, es vergonzoso. Podemos decir eso también. Pero es como que toma tu cruz y sígueme, o sea, no tu vergüenza. Ajá, o tomar, no sé, no, de verdad que sí, no. Ok, muy bien. En pocas palabras, esto lo podemos hablar, invítenme un café y lo podemos hacer 1, 2, 3, 4, hasta 5 pizzas si quieren, 2 charolas de sushi. Pero ahí les va, en pocas sencillas palabras. ¿Se acuerdan que antes de que Jesús fuese traicionado por Judas, el Señor en una de las ocasiones hablando con sus discípulos les dijo que él tenía que morir, que él tenía que padecer y que él tenía que ser prácticamente escupido por todos? Y Pedro fue el que le dijo: no, Señor, que nada malo te pase. No, Señor, que nada malo te hagan. No, Señor, que nada, que nunca, nada malo, nada negativo venga y te toque. Y Jesús le dice: Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice eso? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de la creo que es 16, 18? Pero yo supongo que es porque es algo que ya está escrito, que el Padre ya le dijo que va a hacer, y pues en este caso esa es la otra parte que dice: no lo hagas. No te lo mereces. No, ajá, no te mereces sufrir así, no te mereces esto pues. Ok. Entonces, Jesús vino a hacer algo. Un sacrificio. Jesús vino a hacer la voluntad del que lo envió, ¿no? Yo te estoy leyendo Juan y lo dice un chorro de veces. Es que yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, él ya sabía lo que tenía que venir a hacer. Nosotros, que ya conocemos la Biblia, decimos: no, pues él venía a morir. Él venía a entregarse voluntariamente, a dar su vida, el justo por los injustos. ¿Para qué? Brother, para ganar todo lo que hoy tenemos y lo que vamos a tener.
todo lo que no podíamos hacer. Pero ahí les va. Jesús ya sabía que tenía que dar su vida, que entregar su vida. Y Jesús ya sabía que iba a ser cruz. ¿Por qué se eligió la cruz? Búscalo. Pero, o sea, no nada más es porque, la cruz y todo esto. Pero la cruz simboliza la forma más terrible, humillante, vergonzosa, dolorosa, pena máxima. ¿Por qué? Porque recuerden que ante los ojos de Dios el pecado necesita ser castigado. El pecado es aberrante delante de Dios, porque el pecado es lo contrario a la santidad, y Dios es santo. Pero bueno, es para otro tema. Al punto que yo quiero llegar es que la cruz, que simboliza todo lo malo, que simboliza todo lo vergonzoso, todo lo doloroso, es el destino de Jesús. No se lo puede brincar, no se lo puede saltar, porque ese es el plan, porque ese es el destino, porque es algo que se tiene que hacer. Tomar tu cruz, tomar mi cruz, es cuando yo no puedo brincarme ese destino. Hoy en día, la iglesia del Señor sabe que tiene que llevar el evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Todos deben escucharlo. Y sabes, hoy en día, pues a lo mejor es tan fácil como prender nuestra cámara y hago un video y llamo a la gente a que conozca el evangelio. Pero antes de nosotros, antes de la electricidad inclusive, hay gente que murió por eso. Hay gente que fue rechazada, hay gente que fue decapitada, hay gente que fue utilizada como un show para que se lo comieran los leones en Coliseo romanos. Hay gente que murió entrando a lugares donde había pestes y enfermedades, pero sabían que no le habían compartido el evangelio a esas personas y fueron a hacerlo y contrajeron una enfermedad y murieron. Estoy aclarando el punto al que quiero llegar. Tomar tu cruz es saber lo que tenemos que hacer, y no importa lo que nosotros padezcamos, y no importa a lo que nos podamos enfrentar, el destino que nosotros sabemos que a lo cual estamos llamados a hacer debe ser lo más importante para nosotros. Y no importa si tenemos que cargar con lo que nos va a matar, con lo que nos va a afectar. Traducido, no importa si se van a burlar de ti, no importa si ya no se van a juntar contigo, no importa si vas a perder una relación, si vas a perder una amistad, si vas a perder un trabajo, una posición, no importa si no vas a dar ¿cómo se puede decir? No importa si vas a perder fama. Toma tu cruz. Toma tu cruz. Ahora, ¿está heavy? Está heavy. Por eso, el texto dice que cuando Jesús cargó su cruz por la vía dolorosa, dice que lloraban. ¿Por qué? Porque de por sí ya habían dicho, crucifíquenlo, damos a Barrabás y dale muerte al Nazareno. O sea, ya estaba estipulado, ¿ok? Lo azotaron enfrente de todos. Le arrancaron sus vestiduras, le pusieron su túnica, todavía le pusieron la corona de espinas y todavía te vamos a matar, brother, pero quiero que cargues tu cruz donde te vamos a matar, donde te vamos a palar y llévatela. Esa vergüenza, pero él no se rehúsa. ¿Por qué? Porque sabe que ese es su destino. Eso es lo que él tiene que hacer, vaya. Lo que nosotros tenemos que hacer, porque ya no estamos en la ignorancia, está en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, lamentablemente, no es muy bonito a veces. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una época de capitalismo. ¿Qué te pasa? Ya pasamos el siglo de la ilustración. ¿Cómo crees que vamos a padecer si yo soy una persona digna? Pero por eso, desde un principio, traté de poner esto. ¿Qué me puede a mí llevar a ser obediente a Dios? ¿Qué pudiera sostener eso? ¿Qué fundamento? ¿Qué columna? Yo puse aquí el amor, también dijeron la convicción. Jesucristo lo hizo por amor, lo hizo por... Esa es la verdad, no hay vuelta atrás.
pero también voy a decir que fue una convicción, sí, porque él nunca para de decir, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Pudiera ser una fusión de ambas, pero sea una o sea otra, lo que nos mueva a nosotros. El texto de Santiago, perdón, de Lucas 9:23 dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y por tercera vez, por tercer paso, sígueme. ¿Cómo seguimos a Jesús? Haciendo lo que Jesús hizo, haciendo lo que Jesús dijo que hiciéramos. Hay mucha claridad para los cristianos, porque repito, la Biblia ya está hecha, la Biblia ya está completa, la Santa Escritura, la revelación divina, ya la tenemos. Y hay mucha gente, te lo digo porque yo también he sido parte de ese porcentaje, donde a veces queremos respuestas para cosas que no están en la Biblia y nos queremos pasar por el arco del triunfo lo que sí está en la Biblia. O sea, queremos apelar a cosas, no, pero yo tengo que saber si debo de invertir en la bolsa o no, y la Biblia no dice eso. Brother, pero la Biblia sí dice que ames a tu enemigo, que pongas la segunda mejilla, que tomes tu cruz cada día y le sigas. Entonces, lo que sí está ahí es para nosotros, no es para que agarrar lo desecho porque no me llama la atención. Entonces, son parte de las cualidades que tenemos como llamado a seguir a Jesucristo. En segundo ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 23. ¿Qué dice? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Y cuando seguimos el ejemplo de Jesús, ¿qué pasa? A Jesús lo crucificaron siendo justo. ¿Qué quiere decir? Que por nosotros practicar la misma, buscar la misma justicia, no vamos a ganar enemigos. Puede que nos hagan algunas injusticias y nosotros vamos a decir, oye, pero no manches, estoy haciendo lo que Dios me dijo, oye, no inventes, ¿para qué por mi cristiano entonces me va peor? Por eso es que la gente dice que le va peor, pero no es nada más por ok, sino porque es una consecuencia. El mundo te diría, ¿sabes qué? Pues porque estás yendo en contra de la cultura. En vez de que vayas con la corriente, como todo el mundo va, quieres hacer cosas que nadie está haciendo ya. Son anticuadas. Pero no es que sean anticuadas, brother, es que Dios lo dijo, pues. ¿Me explico? Es por eso que esto, uno de nuestros grandes errores como iglesia de Cristo, como creyentes, como fieles servidores del Señor, una de las cosas que hemos hecho mal, pienso yo, es que queremos imponer esta obediencia a alguien que no ama a Dios. Estás haciéndolo mal, estás equivocado, estás pecando, pero es que no ama a Dios. ¿Me explico? Eso es lo que hemos estado haciendo mal. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos decir, no, mira, esfuérzate, pero si no amas a Dios, ¿cómo alguien que no ama a Dios va a recibir una injusticia? Se va a despedazar, el cuate se va a venir abajo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la esperanza que él tiene no es en el Dios que nosotros tenemos, son cosas diferentes. Y aunque todos estamos llamados a arrepentirnos, ojo, no estoy diciendo lo contrario, todos estamos llamados a volvernos a Cristo, a arrepentirnos de nuestros pecados y volver al Señor. Cuando yo hablo de hacer actos de obediencia a la palabra de Dios, hablo de alguien que ya está dentro del rebaño, alguien que ya ha sido convencido por el Señor y que, ¿sabes qué? Pues no sé, todavía soy ignorante, no sé cómo le voy a hacer. Mira, puedes fundamentarte en el amor a Dios, para guardar sus mandamientos, o puedes fundamentarte en la convicción. ¿La convicción de qué? De que así se hacen las cosas y se acabó.
de que la forma de Dios es así, se acabó. ¿Cómo le hago? ¿Cómo la entiendo? No la entiendo, pero Dios quiere que yo lo haga, pues yo lo voy a hacer. ¿Me explico? Entonces, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, nos va a llevar a cosas que a lo mejor nos van a pasar esas mentadas injusticias. Oye, pero injustamente, fíjate, todo porque yo no robé, me corrieron del trabajo. Sí, pero pues estamos llamados a hacer lo que es correcto, lo que es justo, lo que Dios dice que hagamos. Yo no puedo ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque ya no es quien soy yo. Así de sencillo, ¿no? En tercer lugar, el llamado a la sumisión. Romanos 6:16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien le obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Qué es la sumisión? Aceptar algo sin oponerse. Muy bien. Suena como a negarse a sí mismo. Sí, podría ser. Eso faltó. Sumisión. ¿Por qué pudiéramos ser sumisos? No sé por qué me acordé de Por miedo. por miedo, muy bien. ¿Por qué más pudiéramos ser sumisos? Por ignorancia. Ignorancia, muy bien. ¿Por qué más? Por respeto. Por respeto, muy bien. ¿Por qué más? Porque también así como, ¿cómo sería? Como que te educan para eso. Ok, muy bien. Así creciste, así, no sé. Por- Por amor. Muy bien. ¿Qué más? Ajá, como tradición es. ¿Qué más? Porque está de moda lo de los trap wife. Por necesidad. ¿Por necesidad? Ah, por la necesidad. Ok. ¿Qué más? La sumisión. Es todo. La sumisión es un concepto supuestamente tradicional, antiguo. En redes se popularizó lo de Tradwife, de la niña que se hizo viral porque hace comidas y es una historia, ¿no? No sé cómo se le llama eso, pero está haciendo comida y le dice, "Ay, a mi novio se le antojó esto, entonces La ropa. voy a hacer espaguetis o no sé qué", y al final termina, te explica cómo lo hizo, termina y salen los dos. No, ya. Qué bueno. ¿Cómo? Y esta palabrita empezó a hacerse viral. Ah, sí. Sumisa, es una sumisa. Y lo piensan como algo malo. O Y sea, el- se piensa como algo malo realmente. Y el concepto es algo, se ha vuelto algo en redes, obviamente, algo de inmigrante, algo que supuestamente es antiguo, porque es tradicional, y eso ya pasó de moda, ya no está bien, ya se desmintió como que así es lo correcto. Entonces, la sumisión, ahorita que todos me dijeron, es curioso porque todo lo que ahorita acaban de opinar tiene que ver con lo primero que pusimos, de por qué nosotros diríamos que vamos a obedecer o vamos a cumplir los mandamientos del Señor. Si se dan cuenta, son ideas muy parecidas. ¿Por qué? Porque en la sumisión nosotros entendemos de la manera más fácil y más simple lo que es un dueño o un señor, un amo De alguien más. y un esclavo, ¿verdad? Eso es lo que todos de la manera más fácil podemos entenderlo, inclusive en la Biblia se aparece. Entonces, el amo está por encima del esclavo. El esclavo no tiene derechos, lo que nosotros
hoy en día conocemos como derechos humanos, el esclavo no los tiene. El esclavo tiene un chorro de obligaciones, pero no tiene derechos. Sin privilegios. El esclavo no tiene privilegios. El esclavo, inclusive pudiéramos decir algunos, pues no tiene vida. ¿Por qué? Porque él siempre hará lo que su Señor le diga que haga. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro siglo XXI eso es anticuado, eso está mal inclusive, eso ya no se hace, aunque hay lugares donde todavía hay esclavos. Pero esto se ve de una manera incorrecta, es algo malo, es algo inclusive que debiéramos de evitar. Hay un cuate millennial que me mandó unas invitaciones para ir a una marcha silenciosa que decía ¿cómo se llama? La esclavitud todavía existe, marchemos en contra de la esclavitud. Y marchando por playas, por plazas súper lujosas, ¿no? Y yo decía, ¿y ahí qué estás buscando? ¿De qué estás ganando? ¿No? Bien raro la cosa. Pero ese concepto tiene que ver con la sumisión, para entenderla así claramente, ¿no? El esclavo, fíjense, muchos dicen, es que le tiene miedo. Por eso obedece, por miedo. Y sí, o sea, ahí, por ejemplo, en las cuestiones de las películas que nosotros vemos de cómo los latillaban, ¿no? En el campo, o en remar en un barco, y cómo les están golpeando para que sigan trabajando. No, pues que tienen miedo. Otros, no, es que son ignorantes, porque como son muchos, pudieran rebelarse, levantarse y derrocar a su amo y ya son libres. Otros dicen, no, por respeto. Y eso todavía está peor visto todavía. ¿Por qué? Porque entonces tú estás diciendo que el esclavo y el amo no son iguales. Y ambos son seres humanos. Pero, por ejemplo, ya pasándolo a tiempo actual, yo me acuerdo mucho de mi abuelita, que ya era grande, ya era viejita, que si llegaba uno de mis tíos mal, o sea, digamos que lo vio haciendo algo malo, que para su parecer estaba mal, agarraba su bastón y le pegaba, y él no se quitaba. Y yo le decía, ¿por qué no te vas? ¿Por qué estás ahí parado? Y era así como por respeto, porque a pesar de todo la respeto. Entonces, a pesar de que ella no es como, soy tu amo, es ese respeto, amor, que decía, pues aquí me quedo, que me detengo. Es cierto, y es algo que también nosotros, como tú lo llamas, seguimos viendo hasta cierto punto por la diferencia de edades, en este caso, ¿no? Por la diferencia de edades. La educación, pues los esclavos no eran educados. Era muy raro el esclavo que sabía leer. Pero ahí también creo que se refería a la educación, o sea, el nacido de hijo, digamos, los hacendados, el nacido de un esclavo hacendado sabía que, y entonces le enseñaban a obedecer a su, o sea, tú vas a hacer lo que te digan, tú vas a hacer Ah, ok. tú vas a hacer la tradición. Ah, ok, muy bien, tienes razón. Entonces, pudiéramos decir que así por tradición, por linaje, también se le puede decir que es una manera de pensar, ¿no? Que ya está impuesto a que ese paradigma de eres esclavo, Que de hecho es naciste lo que nos, esclavo y vas a morir y esclavo. que es lo que nos critican hasta la fecha, de decir como de sí señor, o del mande, es que mucho ahorita también trajeron de moda, bueno, no de moda, pero le quitan el mande, porque como venimos de ese pueblo que fue esclavizado durante muchos años, cuando me hablas te digo, mande señor, es lo que se nos enseñó y lo que nos está por mal ahora que quitar. Ok, interesante, ¿no? Es que no estoy mucho en TikTok. Entonces, otro, por amor. Aquí empieza como que la locura, ¿no? El amor, me voy a brincar, pero la necesidad. ¿De qué? De que el esclavo no tiene nada. Pues necesita, ¿no? Inclusive ese sentido de pertenencia que ya como por educación tiene, pues necesita un señor. Y que incluso, por ejemplo, si no, yo me voy a épocas como esto antes, que si no hacían eso, ¿qué iban a hacer? No, o sea, es el chip de que pues para eso naciste y si no, no. Hay una película que vi, creo que se llama 12 años esclavo, algo así, donde veías esclavos que, supongamos, van en la calle, van de viaje y van jalando, no sé, carretas o van cargando equipaje de su señor,
pero en el transcurso del camino el Señor muere por enfermedad, ataque al corazón o bandidos. Y entonces, ¿qué pasa? Los esclavos quedan en la nada y no saben qué hacer. Pues entonces van caminando hasta que los encuentran malvados que se dedican a vender esclavos y se los agarran y se los venden a alguien más. Pero ellos no saben qué hacer con su libertad, vaya. ¿Me explico? Entonces tienen esa necesidad de un amo y un señor. La Biblia nos enseña de que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y lamentablemente para esta visión que nosotros tenemos del siglo XXI, el hombre siempre está buscando libertad, quitarse esas cadenas. Inclusive la revolución sexual del siglo pasado, ¿cómo está afectándonos el día de hoy? Me voy a quitar las cadenas, ya no quiero que nada me limite, no soy ni hombre ni mujer, y no me tienen que gustar ni los hombres ni solo las mujeres. O sea, llegamos a un punto absurdo buscando libertad. O la libertad de la mujer que cayó precisamente la sumisión con el amor, o sea, de que ahorita la chica a la que le hicieron toda esa crítica fue porque su amor es lo que le hace ser sumisa, o sea, ver la necesidad de su novio y hacerlo por amor. Y es lo que ahorita, o sea, lo que más ha afectado antes, a lo mejor, de toda esta revolución de mil colores, es la libertad que la mujer pidió, exigió y por la cual luchó, el que se brincó hasta donde a lo mejor pasó del nivel que debía y borró esa sumisión que ve malo, que tiene con el concepto malo de ya no soy sumisa, ya no estoy a lo que tú digas, y entonces ahí es donde se borró esa línea entre el amor en pareja, el respeto en pareja, quedó a yo soy libre, yo hago lo que quiero y a ver, Sí, es cierto. La sumisión en el ámbito del panorama de la Biblia lo encontramos como algo que existe, pero que también simboliza algo espiritual en el ser humano. Y ese simbolismo o esa espiritualidad que nosotros vemos nos hace evaluar que realmente nosotros como seres humanos vamos a ser esclavos del pecado o vamos a ser esclavos de Dios. Vamos a ser esclavos de la oscuridad, del mundo, de Satanás, inclusive del diablo, o esclavos del Señor, pero siempre vamos a terminar siendo esclavos. ¿Por qué? El pastor dijo hace 2 domingos, si el pecado ya no es pecado, ya no necesitamos un Salvador. Cuando nosotros, ¿cómo lo explico de esta manera? Todo lo que nosotros enseñamos desde la Biblia, y que la Biblia es la palabra de Dios, apunta a un área, a los creyentes, al cristianismo. Pero ¿qué pasaría si tú y yo nos damos cuenta hoy en día que el cristianismo no solamente está bien por algo religioso, sino que es algo bueno, como una cura, como un antídoto, como la verdadera justicia para que todo esté bien? No solo dentro de la iglesia, no solo dentro de reuniones cristianas, sino en todo el mundo, en tu calle, en tu fraccionamiento, en tu ciudad, en tu estado, en tu país. ¿Qué pasaría si nosotros salimos un poquito de pensar que pues nosotros hablamos de esto porque somos cristianos, pero mi jefe no, pero mi presidente no, pero etcétera, etcétera? Bueno, ¿qué pasaría si tú y yo nos damos cuenta que el mensaje de la Biblia pudiera ser la solución para los creyentes y los no creyentes? Es que o sea, me refiero ahorita, por ejemplo, en todo el movimiento woke, que es así como le llaman, ¿no? Que se está viviendo, somos la luz, o sea, la luz a poder detener lo que están queriendo realizar o hasta el nivel que quieren llegar. Entonces, siento que, y no es como de esta iglesia, sino todos juntos quieran llamarse cristianos, pentecosteses, evangélicos, es siendo cristiano, teniendo a Cristo como centro, está la palabra de Dios y están esas
reglas morales, si es que no quieren ponerlo como un tema religioso, es reglas morales que se han dictado a través de los años y que han permitido ir viviendo con respeto y hasta cierto punto moderados en la manera de vivir, en el caminar. Saliéndonos del tema de la iglesia como cristiano, es ahorita que se busca que el presidente de las naciones o de los diferentes países por lo menos respete o ponga ese límite al movimiento que se está realizando, que no se apruebe o no se vea como algo normal, no se aplauda más que nada lo que son olimpiadas, que no se aplauda el que sea válido, que una escuela no te avise que tu niño decidió ser jirafa. O sea, creo que sí somos, no como acabochurcho, no como solo cristianos, sino todos juntos, sí somos esa luz que todavía está deteniendo, por lo menos haciendo que sea más lento su transitar o menos su libertinaje por la vida, por así decirlo. Sí, claro ejemplo creo que es Estados Unidos, porque Estados Unidos independientemente está, pues la mayor parte de su población es cristiana, y está políticamente hablando, están los que son conservadores y no conservadores. En teoría los conservadores son aquellos que se basan en un manual, que en este caso es la Biblia, por así decirlo, la mayoría de sus ideales, por así, se basan principalmente en la Biblia. ¿Y qué es lo que pasó cuando han dejado a un lado todos esos mandamientos y han querido a fuerza imponerse? Los no conservadores, por así decirlo, es lo que está pasando ahorita. Todo un desastre. Y no solo es eso que dices de todo el cochinero que están haciendo, porque es un cochinero, tal cual, de travestis y de personas que están y queriendo hacer de los niños lo que ellos quieren, sino que también económicamente. O sea, es todo, como tú lo dices, si lo ves afuera de la iglesia, pues es un desastre. En cambio, si se regresaran a como estaban antes, les iba muy bien como nación, porque realmente, como dice Ruth, o sea, los mandamientos morales sirven, por eso están ahí. La finalidad de todo lo que está escrito en la Biblia, como lo dijimos al principio, todo lo que anotamos, la finalidad es que Dios sea glorificado, que Dios se vea, sea exhibido, sea conocido como el Dios verdadero, como el que siempre ha tenido la razón, por así, en las palabras que estamos hablando, pero también demostrar que la vida que usted y yo teníamos antes de hacer a Dios nuestro Señor no se va a comparar a la seguridad, a la esperanza, a la fortaleza, a la valentía que ahora nosotros somos capaces de tener en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es curioso, la iglesia de Jesucristo, es curioso cómo ha tenido más auge, ha hecho cosas extraordinarias, ha tenido grandes momentos históricos para la posteridad, para los libros, grandes testimonios, cuando el mundo ha estado en crisis, cuando la iglesia ha estado siendo perseguida, queriendo ser cancelada. Es cuando la iglesia sale más poderosa. ¿Por qué? Porque creo, muy a mi parecer, de que nos damos cuenta que ya no solamente tenemos que creerlo por creerlo, sino porque el creerlo y vivirlo de esa manera causa algo poderoso, una transformación en nosotros, pero también en dónde estamos parados. ¿Me explico? Entonces, por eso hago esta mención de la sumisión, porque usted y yo tenemos que entender que si no somos esclavos de Dios, seremos esclavos de alguien más. No se trague ese cuento de que el hombre necesita ser libertado y que alguien o algo va a venir y, ¿sabes qué? Ya eres libre. ¿Saben por qué? Porque la persona que quiso ser más lista que Dios provocó que nos sacaran del huerto del Edén. Provocó que muriésemos como hombres, de acuerdo al relato bíblico. Porque aquel que dijo, ¿sabes qué? No,
mira, aquí está la respuesta. Toma, come este fruto. O sea, fue una mala decisión. Fue algo equivocado. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos creación de Dios. Pero no solo nos quedamos ahí. Porque cuando Jesucristo viene, dice, ya no los llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos. Y saben, hoy les estaba leyendo el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y cuando Jesucristo resucita y le habla a María Magdalena, le dice, ve y dilo a tus hermanos. Ya Jesús ni siquiera les dice amigos, les dice hermanos. ¿Sabes por qué? Porque recupera la dignidad de todos nosotros delante de Dios. Porque para Dios éramos enemigos. Pero por la obra de Jesucristo, que es el plan divino, y por amor que se entrega por nosotros, ahora hace que nosotros seamos vistos como esclavos, como alguien que no tiene pues ni voz ni voto, porque no nos podemos comparar con las cosas celestiales, con las cosas divinas, nosotros, siendo mortales, pero nos levanta y nos pone arriba, nos dignifica aún más. No solamente el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sino que ahora por la obra de Jesucristo nos llama hermanos y nos permite estar en una posición como Él delante de Dios, delante del Padre. Si usted y yo no hemos valorado, no hemos pensado en este concepto de, ¿sabes qué? Haz a Jesucristo tu Señor, piense en eso. ¿Por qué? Porque el que tiene a su Señor, a veces aunque no quiera hacer las cosas, las hace. ¿Por qué? Porque mi Señor es el que las está pidiendo. ¿Me explico? Suena un poquito así por todo el bullicio del mundo de cosas retrógradas y la tostada, pero la Biblia nos dice, nos da esa luz. Si no somos esclavos de la justicia y del amor, seremos esclavos del pecado. Y mucha gente lo traduce, si no eres esclavo de Dios, eres esclavo del diablo, de chanclas. Y así es. Y la verdad, ponte a ver, bueno, no voy a recomendar eso, pero los pocos videos que hay musicales, las controversiales apariciones de los Juegos Olímpicos, que es una vista que todo el mundo tenía sobre los Juegos Olímpicos, todos tuvieron que ver eso, supongamos. O sea, ¿qué te das cuenta? Que relatan cosas demoníacas, aparecen vestidos, haciendo cosas bien raras, ¿no? Y dices tú, oye, ¿qué onda? ¿Qué tiene que ver esto con...? Y después dijeron que no se hacía alusión a la Santa Cena, sino a un festín de dioses que tiene ellos. Entonces, es lo mismo. Pero, ajá. Están haciendo idolatría, es lo mismo. Pero atacas lo mismo, exactamente. Entonces, póngase a pensar, es en serio. Esto no es retrógrada, esto es lo más objetivo que pudiéramos hacer. Si nosotros hacemos a Jesucristo nuestro Señor, todo lo demás encaja. Porque tenemos que ser valientes y claros y reales. Y no grises en el sentido de blanco-negro, o sea, y pasa, bueno, por lo menos también pasaba mucho, o sea, en el que empiezan a decir, ¿de qué se ofenden ustedes? Ni los topan ahí, pero se están poniendo el chaleco que no les toca. Y ahí es donde donde te quedas en la posición, o por lo menos, creo que no solo yo, de las personas con las que me ha tocado convivir, en la posición de, ¿será que es verdad? ¿Será que no deberíamos ni de estar debatiendo en ese tema? ¿Qué será? Y al final es el saber la palabra de Dios lo que va a dar la luz al de, como para derecho, como para izquierda. Es cierto. Y eso solamente exhibe algo que nosotros como creyentes ya sabemos, que la palabra de Dios trasciende, es trascendental, está por encima de cualquier cosa. Yo lo dije al principio del curso, no es que es un libro de historia, de biología, de geografía, no. Pero al ser la palabra de Dios, al ser la revelación de Dios, está por encima de cualquier pensamiento. Así el pensamiento, los pensadores dicen, vamos a ser objetivos. Bueno, el libro no solamente exalta al Señor, sino que provoca la mejor época, la mejor versión, el mejor plan para el ser humano.
¿Para qué? Para los que estamos ahorita, los que estuvieron antes de nosotros y los que pueden estar después de nosotros. Entonces, vamos a terminar hasta aquí el día de hoy. Como fundamento el amor. El amor será suficiente para hacer los mandamientos, para cumplir los mandamientos del Señor. ¿O será la convicción que pudiéramos tener, que pudiéramos cargar para cumplir los mandamientos del Señor? Yo lo pongo como mandamiento porque creo que es como que lo pienso yo nomás, se escucha así como que muy formal, ¿no? Muy, oye, es que nadie es perfecto, ¿me entiendes? O sea, empezamos a decir, no, es que hay mucha gente que dice que no se bautiza porque no quiere ser hipócrita. Porque ellos piensan que el que se bautiza va a ser perfecto. Yo creo. Y repito, si el pecado deja de ser pecado, no necesitamos un Salvador. Yo estoy dentro del arca de Dios porque yo quiero ser salvado, porque entiendo que necesito ser salvado por el Señor. Yo hago lo que hago por Dios y para Dios porque necesito ser salvado por el Señor. Si yo salgo de ahí, si yo... mis pies sueltan en la tierra, el suelo, y me voy por otro lado de que yo me puedo justificar a mí mismo, todo esto pierde relevancia. Para mí, no en el mapa, no en la realidad, eso jamás, pero para mí. ¿Y sabes qué? Yo me voy a ir por cualquier otro lado, pero al final de cuentas voy a terminar siendo esclavo de algo. Pero si soy esclavo de Jesucristo, adivina aquí, Él es el único Señor que se preocupa más por mí que por Él mismo, porque por eso se entregó en la cruz, porque por eso padeció, porque por eso se hizo hombre. O sea, esto es abismal, pero para entenderlo, por eso puse el ejemplo, el esclavo y el amo, ¿no? Pero esto es anormal. Es como cuando dicen, no, es que para ir para arriba tienes que ir para abajo. O sea, ¿dónde está la congruencia? No hay mucha congruencia, pero así funciona. Entonces, si usted y yo hacemos a Jesucristo nuestro Señor, es la mejor opción que tenemos, porque Él es el Señor que nos ama, que vela por nosotros, que quiere salvarnos, no aprovecharse de nosotros. Para Él no es que no valgamos nada, lo valimos todo. Él dio su vida en la cruz por nosotros. ¿Me explico? Entonces, vamos a parar hasta ahí. ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo lo que quiero decir es que yo, dentro de todo lo que dijiste, respeté muchas cosas, pero dentro de mi pensar y de mi experiencia, me han dicho que es un poco, la obediencia, al principio cuando empezamos a hacerla, empezamos por el amor, pero puedo entender que lo que nos puede mantener de aquí hasta que venga el Señor, hasta que nos vayamos, empiezas con amor y eso es lo que nos acerca al Señor, pero es mantenernos firmes y eso nos ayuda ante la convicción. Incluso eso mismo, cuando ya no tenemos amor, esa convicción nos regresa a eso. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Entonces, bueno, ¿alguien más? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece bien? Bendito Dios, muchas gracias por dejarnos estar reunidos el día de hoy. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad donde vivimos de poder escudriñar tu palabra, de poder demostrar y expresar nuestra fe públicamente. Señor, gracias por esa libertad que nos has dado donde vivimos. Gracias también por el cerebro y la capacidad mental que tenemos, Padre, toda esa razón que somos capaces de hacer. Dios, muchas gracias porque sabemos que tú nos has diseñado de una manera tan exacta y perfecta. Muchas gracias, la gloria sea para ti. Te ruego, Dios, que nos ayudes a asimilar tu palabra, que nos ayudes, Señor, a ir edificando en nosotros cada vez más el amor, la entrega, la pasión por tu palabra, Señor, por lo que tú has dicho para todos nosotros. Te ruego, Dios, también que bendigas a mis hermanos aquí y a los que no pudieron estar, Señor, que los guardes y que les permita, Señor, tener esa hambre y esa sed de tu palabra, de tu justicia, Señor, a lo largo de estos días que vienen. Gracias por todo lo que haces, nos ponemos en tus manos
para ir a casa, Dios, que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda, por favor, Señor, y que siempre tú seas glorificado en cada una de las cosas que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos todas las cosas. Amén. Muy bien. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Estamos muy cerca de terminar el curso. No, ni yo me la creo. Pero les animo a seguir viniendo. Ya estamos, ya se está yendo ya. ¿Cuándo es cerca? Ya. Ya estamos a nada, ya estoy saboreando el pastel, es más. A mí dime el dato exacto. Vamos a tener un pastel. A ver si la pagas, Me vas a hacer un reconocimiento o algo así. Les animo a no faltar. Les animo a persistir. Les animo a terminar lo que vienen comenzando. Pero sí, ya estamos a nada, ¿eh? Ya prácticamente tic-tac, nada. Tic-tac, tic-tac. Esta lección es la penúltima. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ya estamos a nada. Estamos a nada, ¿eh? Estamos a nada. No terminamos la lección. Hay otros ejemplos que necesitamos ver, pero estamos a nada. ¿Lo explico? Entonces, una semana, 2 semanas, no lo sé. Nadie sabe el día ni la hora. Acuérdense.